bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los aspectos se allane. Áspero, perdón, se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que están reunidos en esta preciosa mañana, que sean bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, para nosotros es un privilegio porque sabemos que no todos pueden escuchar la palabra del Señor en este tiempo. Hay lugares donde la palabra y el evangelio es prohibido y no tienen esta libertad de culto que gozamos nosotros, Señor. Te damos gracias por predicar libremente y recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta hora. Glorificamos su nombre. Aleluya, a su nombre. A Él sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de Juan el Bautista. La idea es que conozcamos un poco de Juan el Bautista y que al final de esta enseñanza podamos aplicar dos principios o dos lecciones que nos ayuden a vivir conforme a la voluntad de Dios, tal y como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, como lo conocemos, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia. Es mencionado en los 4 evangelios canónicos, quiere decir en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también hay un evangelio que no es canónico, que no está en la Biblia, que se llama Los Nazarenos. En ese evangelio que es un evangelio apócrifo, que no es bíblico, no es inspirado, en ese también se menciona la vida de Juan el Bautista. Pero también hay otra evidencia que habla de Juan el Bautista, y es el historiador judeo-romano Fabio Josefo. Fabio Josefo, que vivió en el año 33 después de Cristo, él habla acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante estos datos? Porque cuando hablamos de Juan el Bautista, no solamente la Biblia habla de Juan el Bautista, sino que hay libros apócrifos que no creemos que son inspirados por Dios y hablan de Juan. Y Josefo, que es un historiador que no fue cristiano, ni se considera un padre de la iglesia, también habla de Juan el Bautista. También Josefo habló de Jesús. Y hay muchos evangelios más que no son inspirados, que no son canónicos, que hablan de estos personajes. Eso a nosotros nos ayuda a confirmar la historia, a confirmar que fue real. Hoy, como decía, vamos a aprender de la vida de Juan el Bautista y vamos a aplicar 2 lecciones que nos ayuden a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Los datos generales de Juan el Bautista. Primero, su nacimiento fue profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Lo que acabamos de leer es una profecía que se dice 700 años antes de que Juan el Bautista naciera. Y es lo que leímos. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Esta profecía está hablando de Juan el Bautista. Dios iba a escoger a Juan el Bautista para que Juan fuera un embajador, un representante del reino de Dios. Por eso el primer dato importante es que su nacimiento no fue, por decirlo al azar o por casualidad, sino que su nacimiento fue profetizado 700 años antes de que él naciese.
Otro dato importante de Juan el Bautista es que su nacimiento fue un milagro. Los padres, Zacarías, que era un sacerdote, y su madre Elizabeth ya eran ancianos y ellos nunca habían podido tener hijos, eran estériles. Y en el tiempo de la vejez, en sus años bien avanzados, tuvo la oportunidad de tener a un hijo, y este hijo era Juan el Bautista. Por eso estamos diciendo que el nacimiento de Juan fue un milagro. No nació de algo natural, algo común. Era imposible para la ciencia que Elizabeth pudiera quedar embarazada, era imposible para la ciencia. Por eso estamos diciendo que su nacimiento fue un milagro. Otro dato importante acerca de Juan el Bautista es que tenía prohibido beber vino y licor. Eso está en Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La vida de Juan el Bautista era en el aspecto alimenticio muy diferente a cualquier otro profeta, muy diferente a cualquier otro cristiano. Él no podía beber vino ni tampoco bebía licor. Otro dato importante, su ministerio fue preparar el camino al Mesías. Y esto es importante porque ningún profeta tuvo el privilegio tan grande de Juan el Bautista, y fue preparar, abrir el camino para que entrara el Mesías. ¿Usted se imagina qué privilegio tan grande? Ser el primero en pregonar las buenas nuevas de salvación. Es el primer profeta que habla de las buenas nuevas. Es el primer profeta que viene abriendo camino, porque detrás de él venía el Mesías. Su ministerio, según Lucas 1, 16 al 17, lo leemos literal. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Juan el Bautista hace posible que las personas tengan un corazón dispuesto, un oído dispuesto al mensaje que viene después de él. Él es el que prepara este camino. También Mateo 3, versículo 2 y 5 lo menciona. Y diciendo, este era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Juan está diciendo, este que habla es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y tenemos otros versículos más donde menciona acerca del ministerio que iba a desarrollar Juan el Bautista, como Mateo 11:10, Lucas 7:27 y Malaquías capítulo 3 versículo 1. Todos estos versículos son profecías que describen el ministerio del profeta Juan el Bautista. Su mensaje era de esperanza. El mensaje que traía Juan era de aliento para los sedientos, era de esperanza para el que estaba en desesperación, pero para los religiosos nunca fue un buen mensaje. Para los religiosos, porque vivían una vida hipócrita, sus palabras eran duras. Es por eso que cuando Juan el Bautista predicaba, no todo mundo lo toleraba, porque su mensaje era muy fuerte. Pero escuche bien, porque aquí ha habido una mala interpretación. La gente dice, hay que predicar como Juan el Bautista, el mensaje de serpientes venenosas, víboras, hipócritas. Pero ese mensaje no era para todo el pueblo. Ese mensaje era para los fariseos que eran hipócritas. Y sabe que no solamente Juan habló así, el mismo Jesús también habló así. En una ocasión les dijo sepulcros blanqueados.
Y en muchas ocasiones mencionó que eran hipócritas, que instaban al pueblo a vivir una vida que ni ellos mismos las podían vivir. Así que el mensaje de Juan el Bautista era muy alentador para los sedientos, era de esperanza para aquellos que estaban en desesperación, pero para los fariseos hipócritas, para los religiosos, sus palabras nunca fueron bien recibidas. Era un mensaje muy duro y lo podemos confirmar en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 10. Y dice de esta manera: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. No era un mensaje tolerable, no era un mensaje suave para la gente que realmente estaba viviendo en rebeldía. Y esta es una lección importante, aunque no son parte de las dos lecciones que voy a mencionar, pero esta es una lección, haciendo un paréntesis acá, para nosotros. Nunca debemos negociar ni a suavizar la verdad del evangelio, y más contra aquellas personas que se hacen llamar creyentes, que se hacen llamar religiosos, que se hacen llamar predicadores y viven una vida alejada del evangelio del Señor. No podemos cambiar ese mensaje y no podemos decir otra cosa, porque el mensaje del Señor va en contra de esos mismos que se han rebelado contra el mismo mensaje o contra la misma verdad del Señor. Estamos aquí, hermanos. Así que el ministerio de Juan el Bautista tenía un propósito, y era preparar el camino para el Mesías. Él iba adelante porque sabía que detrás de él venía el Mesías. Por eso decimos, es uno de los privilegios que ningún profeta tuvo en toda la historia. Otro dato importante: su vida no fue nada fácil. La Biblia dice que vivía en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. ¿Sabe cómo vestía Juan el Bautista? La Biblia lo describe. Vestía con ropa de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Eso lo dice Mateo 3:4, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Los profetas no vestían como visten hoy. La vestimenta era totalmente diferente. Y cuando alguien miraba a un personaje vestido de ropa de pelos de camello y con cuero alrededor de su cintura, la mayoría decía: ese es un profeta, porque era la identificación de un profeta. También su dieta era simple. Comía langostas, que no eran animales, sino que era un fruto que producía la tierra, y miel silvestre. Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de comer otro tipo de comida. No comía carne, era vegetariano. Y su vida, digo que no fue nada fácil, porque su contexto era diferente. Practicar y vivir una vida diferente a lo común no es fácil. Y por eso estamos diciendo, su vida no era fácil. No vestía tan bien y su dieta no, de hecho que es saludable, pero ante el contexto era sufrir. Ver comer a alguien carne y no comer, de alguna manera afecta. Yo sé que Juan el Bautista era diferente, porque desde su nacimiento nunca probó carne y nunca comió otra comida más que lo que se menciona en la Biblia. Los últimos momentos de su ministerio, ¿cuáles son? En Lucas capítulo 3, versículo 19, en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 20, menciona que el rey Herodes puso a Juan el Bautista en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a ver acá un poquito para que podamos entender. Vamos a ir, mientras usted busca, Mateo 14, 6 al 12.
Usted va buscando Mateos 14, 6 al 12. Resulta que el rey Herodes se había casado con una mujer que era ex esposa de su hermano. Es decir, su mujer, que se llamaba Herodías, estuvo casada con su hermano, era cuñada del rey Herodes. Esta mujer se divorció de su esposo llamado Felipe y se casó con el rey Herodes. Esta relación ante las leyes judías era prohibida. Obviamente, un rey no se podía casar con una mujer divorciada. Era prohibido ante la ley judía. Y Juan el Bautista, cuando ve esta práctica mala del rey, comienza a denunciar esta actitud mala. Y cada vez que lo miraba, le decía al rey que su accionar era malo. Tú sabes que no te puedes casar con la esposa de tu hermano. Está prohibido. Esta situación no molestó, parece, tanto al rey, pero sí molestó a su esposa Herodías. Y de tanta problemática que le causaba Juan el Bautista, Herodías convence a el rey Herodes para que lo apresen y lo meten a la cárcel. Aparentemente este es el problema central por el cual Juan el Bautista va a la cárcel. Pero estoy seguro que habían otras cosas más que influían, porque Juan el Bautista estaba siendo un peligro para la sociedad. Escuche lo que le voy a decir. Siempre que se levanta un hombre con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, con nuevas enseñanzas, que viene a cambiar, que viene a denunciar las cosas, es un peligro para la sociedad. Es un peligro para los políticos, es un peligro para los gobernantes. Entonces lo primero que van a hacer es callarlo. Cuando alguien se levanta con ideas revolucionarias, porque revolucionar es volver a las cosas a su estado original, a lo correcto, no cambiar porque muchos entienden que es cambiar las cosas a otra manera, pero realmente lo que significa la palabra revolución es cambiar a las cosas a su estado original. Y lo que Juan estaba haciendo era un mensaje fuerte contra los fariseos, porque estaba denunciando el pecado, no solamente contra los fariseos, contra el mismo rey, y ese era un peligro. Termina en la cárcel. La Biblia dice que por el motivo de Herodías, su esposa, pero estoy seguro que influyó muchas cosas más en su ministerio. La Biblia entonces enseña que él fue a la cárcel. Pero ¿qué más tenemos acá? Vivió en la cárcel, no sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que su esposa, la esposa de Herodes, que es Herodías, juntamente con su hija planificaron la muerte de Juan el Bautista. Tenemos Mateo 14, 6 al 12. Y dice de esta manera: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre. ¿Quién la instruyó? Su madre. No siempre hacen bien las cosas las madres, ¿verdad? Instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Está leyendo conmigo? Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¡Qué plan macabro! ¡Qué plan más sucio! ¡Qué plan más vengativo! Herodías no soportaba las palabras
de Juan el Bautista, porque sabía que no le apañaba su relación, porque sabía que él denunciaba que el rey no podía estar casada con ella. Y esta acción, la mujer hace que se vengue y cobra la vida de Juan el Bautista. Cuando nosotros leemos todas estas historias, a veces las leemos corriendo, pero no reflexionamos. ¿Usted se imagina los últimos momentos de Juan el Bautista? La acción que lo lleva a la cárcel es decir y predicar en contra de las cosas que están mal. Me imagino el rey Herodes en su fiesta, bailando, bebiendo, en su rutina de todo el rey, de todo lo que es un rey. Y en ese momento, su hijastra, que no es hija, le pide que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Convencida, por supuesto, como dice la Biblia, por su madre. Cuando yo pienso en esto, digo, ¿hasta dónde el ser humano puede llegar por la venganza? ¿Qué puede hacer un ser humano con tal de vengarse de una persona? Puede hacer cualquier cosa. Pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La pregunta es, ¿qué gana? ¿Qué recompensa? Gracias. Pregunto, ¿qué recompensa? Satisfacción. Lo tengo muerto. Me vengué. Eso quería. Lo impresionante es que el rey le dice que pida cualquier cosa. Hay una parte en un evangelio que le dice, pide hasta la mitad de mi reino y te lo doy. Podía pedir riqueza, podía pedir cualquier cosa, pero cuando el corazón está oscuro, cuando el corazón está lleno de remordimiento, rencor, odio, no le importa otra cosa más que votar, echar o vengarse o manifestar ese odio y rencor por la persona. Terrible. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano con un corazón vengativo? Puede llegar a hacer cosas increíbles. Estamos aquí. Y todos estos datos importantes de Juan el Bautista nos ayudan a reflexionar. Pero yo solamente tengo 2 lecciones que aprender de Juan el Bautista. Y estas 2 lecciones son aplicativas para nosotros, hermanos. Esa historia usted ya la puede leer, la ha escuchado y puede leerla en su casa. Pero escuche bien estas 2 lecciones de Juan el Bautista. Primero, Juan el Bautista nos enseña a nosotros a creer de todo corazón en Jesucristo. Escuche bien lo que le voy a decir. Las iglesias muchas veces se llenan de gente fanática, no de gente convencida, no de gente que ama a Jesús. Muchos de ellos llegan a la iglesia para buscar un beneficio propio. Muchas personas llegan a la iglesia porque quieren algo de parte de Dios, porque quieren un beneficio que no sea de parte de Dios, pero está buscando algo en la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que Juan amaba al Señor con todo su corazón. Y una de las cosas que debemos practicar y tener presente nosotros es ese amor hacia el Señor con todo el corazón. Creer en Jesús a pesar de cualquier cosa o consecuencia que pueda venir. La fe de Juan el Bautista era inquebrantable. Amén. ¿Sabe que Juan el Bautista se enfrentó con los escépticos, con los fariseos, se enfrentó con los rabinos, se enfrentó con las personas de primera línea, del conocimiento de primera línea en su tiempo? Y ni aún así pudieron hacerle dudar y negar a Jesús, su Señor. Creer en Jesús de todo corazón es una de las lecciones que nos deja Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme hasta los últimos momentos de su vida. Nunca negó a su Señor a pesar
de cualquier consecuencia. Por eso estoy diciendo, los creyentes debemos de tener una fe inquebrantable en el Señor. ¿Qué nos mantiene a nosotros en la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que a mí me hace estar en el camino de Dios? Eso es importante tenerlo presente. Porque cuando a usted lo tiene otra cosa en la iglesia, usted tarde o temprano se va a terminar yendo de la iglesia. Hay gente que se va de la iglesia, y lo hemos dicho muchas veces, porque no te saludó el pastor. Y el pastor en su inocencia, que ni cuenta se dio que estaba, ni pudo saludarlo, por esa situación se fue. Otros se van de la iglesia porque no les dan privilegio. Plataforma, quieren plataforma, privilegio, predicar, cantar, no sé. Y se van. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te tiene arraigado a tu Señor? ¿Es un beneficio? ¿Es un privilegio? ¿O es realmente la fe genuina que tienes en el Señor? Porque si no te tiene la fe arraigada que tienes en el Señor, te repito, tarde o temprano te vas a ir. ¿Estamos aquí? Juan el Bautista no lo tenía los lujos, no lo tenía el beneficio, no comía bien, su ropa no era buena, su vida no era fácil, su ministerio era fuerte, los dolores que pasaba por causa de su Señor eran duros. Pero él sabía que su Señor era real, él sabía que el Mesías era real y sabía que Cristo era real. Y amaba con todo su corazón al Señor. Y esa fe inquebrantable lo mantuvo aún hasta la muerte. Y nosotros podemos poner tantos ejemplos de la Biblia como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los cristianos primitivos que a pesar de cualquier cosa ellos nunca quebrantaron su fe. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros? ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es la fe en el Señor? Porque si es el Señor, vas a estar en su servicio siempre. Si no es eso, te vas a ir tarde o temprano. ¿Estamos aquí? La segunda lección que nos enseña Juan el Bautista es la seriedad con la que se debe vivir la vida cristiana a pesar de las consecuencias. Juan el Bautista sabía que la vida en el servicio de Dios no era nada fácil y a él no le importó las consecuencias de enfrentarse al mismo rey. ¿Tomamos la vida cristiana con seriedad? ¿Tenemos firmeza en lo que nosotros creemos? Porque muchos tienen la vida cristiana como un pasatiempo, como una manera de entretenerme. No tengo dónde ir. Y entonces cuando te toca defender la fe o hablar y predicar en contra de lo que está malo, no lo haces, te doblegas. Un cristiano que toma las cosas de Dios, el evangelio con seriedad, nunca va a negar su fe a pesar de las consecuencias. La cárcel a Juan el Bautista no lo detuvo con seguir predicando que lo que el rey estaba haciendo estaba mal. Las amenazas de los fariseos, las amenazas de cualquier grupo religioso no pararon a Juan el Bautista. Él seguía firme contra lo que estaba malo. Porque sabe, porque tenía una seriedad en lo que él creía. Amaba al Señor con todo su corazón, creía en Él con todo su corazón y la vida cristiana la tenía o la vivía con seriedad. Muchas personas tienen que vivir con seriedad la vida cristiana. La han tomado con otro sentido. Y estas personas que han tomado con otro sentido la vida cristiana, entonces va a llegar un momento donde se desate una persecución contra la iglesia, donde prohíban cualquier cosa, donde te digan, bueno, tienes que hacer esto, si tú lo haces, vamos a estar bien. Esas personas son las primeras que se van a doblegar. Las primeras que se doblegan ante un sistema corrupto, ante un gobernante corrupto, ante cualquier cosa sucia, son personas que no tienen claro su identidad en el Señor.
Están en la iglesia por cualquier otra cosa, menos porque en realidad toman las cosas serias en el Señor. La vida cristiana debe tomarse con seriedad, hermanos. Nosotros somos cristianos, no otra cosa. Y esa vida cristiana que profesamos debe dar fruto. Por eso debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Y cuando nos toque como Juan el Bautista poder enfrentar una mentira, hay que hacerlo con la verdad del Señor. Claro, pero los que no toman en serio las cosas del Señor se doblegan, apañan, toleran, soban, no les importa. Yo no sé a usted, pero a mí sí me importa la conducta del pueblo de Dios. Y como me importa, entonces yo predico en contra de las cosas que están malas. Yo no puedo decir, bueno, cada quien dará sus cuentas. Yo no voy a corregir a la gente que está mal, cada quien dará sus cuentas, viva como quiera. No lo voy a hacer, no es mi trabajo, no es el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene que tomar en serio las cosas del Señor. Y la Biblia dice que cuando tu hermano ha fallado, que tienes que ir y decirle, no que te calles. Juan el Bautista sabía cuál era el mensaje, sabía cuál era su llamado y él no podía negociar. Aún con las denuncias de la mujer, aún con las amenazas del rey, aún con las amenazas de muerte, no lo pudieron callar. A lo mejor Juan podía negociar y decir, ok, rey, sácame de la cárcel, está bien, ya no vuelvo a hablar de tu esposa. Al final es la vida de ustedes. Ustedes le van a entregar cuenta al Señor. El rey, oh rey, tú le vas a entregar cuenta al Señor. No me importa tu vida, ya, vive como quieras. Eso es lo que alguien puede pensar, una persona que no toma con seriedad su llamado. Pero el rey no fue capaz de detener a Juan el Bautista. Y estoy seguro que esto es hipotéticamente, que Juan en su cárcel, donde estaba en su celda, no paraba de decirle a la gente que el rey estaba actuando mal. Él sabía quién era su Señor y sabía a qué había venido. Era un hombre valiente, era un hombre con convicción, era un hombre con seriedad, no cobarde. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, pero la vida cristiana que se vive ahora, hermanos, ahora es tan diferente a la que se vivía en el tiempo de la iglesia primitiva. Hoy la gente se apega, tolera al mismo sistema que está mal. Dice, no, esa es su vida, yo no voy a meterme en eso, ni le voy a decir nada, ni voy a opinar. Si el que no opina estuviese bien, yo haría lo mismo, pero la Biblia dice que no debemos de callar la verdad. Y cuando alguien está mal y tiene una actitud mala, debemos decirla con sinceridad, como dice la palabra del Señor. Juan el Bautista fue el profeta más dichoso por su ministerio. Tuvo el privilegio tan grande, como dice la Biblia, de bautizar a Jesús, nuestro Señor. Pero la parte que casi no le gusta tocar a usted es la parte de valentía que él tuvo, a pesar de cualquier amenaza contra el mismo rey. Así que yo termino, hermanos amados, diciéndoles y motivándoles que sigamos el ejemplo de Juan el Bautista. Debemos de vivir creyendo a Dios con todo nuestro corazón y vivir una vida cristiana comprometida, no de palabras, sino de corazón, sino de convicción y de que realmente manifestemos el amor de Dios en nuestras vidas. Seamos cristianos comprometidos, vivamos como Dios quiere que vivamos, hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos y no nos dejemos influenciar por este mundo, ya que muchos cristianos se dejaron influenciar y les decimos que no están bien, están mal,
Y así no van a llegar al cielo. Van a llegar a otro lado, no al cielo. Porque la Biblia es tan clara en el aspecto de nuestra conducta en el Señor. Yo quiero que nos pongamos en pie y podamos orar. Y después de esta oración, si usted tiene un comentario, una idea, una pregunta, una sugerencia, usted lo va a hacer. Un comentario acerca de esta vida. Qué bueno sería que alguien nos cuente otra lección de que puede observar en Juan el Bautista para que nosotros la podamos aplicar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, Juan el Bautista es uno de los profetas tan maravillosos que tú usaste con poder. Señor, este hombre nos deja lecciones, nos deja enseñanza. Y hay muchas lecciones que podemos aprender de él. Pero estas dos lecciones que hemos tocado esta mañana, Señor, como la lección, Señor, de creer de todo corazón en ti, y como la lección de tomar las cosas con seriedad, Dios mío, son cosas fundamentales para tus hijos. Yo te pido, Señor amado, que nos ayudes a vivir conforme al Evangelio, que no vivamos conforme a los rudimentos de este mundo, que no vivamos conforme a la influencia de este mundo, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Dios mío, que la iglesia se comprometa, que la iglesia viva como tú quieres que vivamos, Señor. Ya no somos los mismos, estamos en tu reino, pertenecemos a tu reino. Y por tal razón, Señor, nuestra conducta, nuestra vida tiene que ser diferente. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, que los guardes, que los protejas. Y te pedimos, Señor, que vivan con convicción, con sinceridad, que vivan y tomen las cosas de tu reino, de tu palabra, Señor, con seriedad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, a ti. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Damos gracias a Dios. Puede tomar su lugar.